que esperar a alguien más. ¿Qué creéis? Es la hora. Es la hora. Bueno, dar las gracias a todos los que habéis venido esta tarde de mayo, que ya se está terminando mayo. Mañana ya sabéis que tenemos un acontecimiento muy importante. Mañana es Pentecostés, y en Pentecostés viene la fuerza del Espíritu. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque vamos a hablar de espiritualidad, vamos a hablar de mística, vamos a hablar de los poemas de Marian, que ya veréis cómo son una maravilla, que nos van a abrir la puerta del alma para que llegue el Espíritu. Tenemos la gran suerte de recibir a Marian de Vicente. Es salmantina, ya la conocéis perfectamente, y es una gran poeta. La conocéis porque ya ha participado, los que habéis venido en ocasiones, ha participado en aquella fiesta de Navidad, cuando nos leyó 2 de sus poemas que nos abrieron el alma. Y quiero señalar que el título de la conferencia de esta tarde, Desde el silencio místico de la poesía, parte del título de su libro, Desde el silencio, que ganó el Premio Sarmiento de Poesía. Un libro de poemas que nos deja ante el sentimiento del misterio y de la mística, y que tiene muchas coincidencias con la estética originaria de Santiago Pérez Gabo. Marian de Vicente es licenciada en Filología por la Universidad de Salamanca y amplió sus estudios en distintas universidades, tanto europeas como americanas, y se ha dedicado profesionalmente a la docencia. Pero su pasión, su verdadera pasión, ha sido siempre la lectura, la poesía y la escritura. Y también la fotografía, a través de la cual aspira a recoger la luz invisible y la eternidad del instante. Esto es lo que Santiago Pérez Gabo llamaba fotodialía, que es un nivel superior de la fotografía. De niña, Marian ya buscaba la luz. En la cocina de su casa familiar daba el sol desde el principio de la tarde. Y era para ella la cocina su lugar favorito de niña. Desde ese lugar se bautizaba en la luz que llegaba a través de la ventana. Y era como un santuario íntimo al que le gustaba retirarse para vivir un tiempo soñado en silencio y soledad al fondo de su alma, para empezar a degustar el sabor de la contemplación y a ensayar sus primeros poemas. Yo no había caído en la profundidad simbólica de la cocina hasta que Marian me transmitió sus recuerdos de su infancia. El silencio, la quietud y la soledad misteriosa que por las tardes se respira en una cocina ya recogida, después del cocinar la comida, con las cazuelas y sartenes que van y vienen, y después de recoger la mesa y dejarlo todo limpio y ordenado. Esto lo sabemos mejor que nadie las mujeres, ¿verdad? Por las tardes son tan silenciosas las cocinas, tan limpias, tan claras y ordenadas, que invitan a la serenidad, a la armonía o a la contemplación, como de niña Marian descubrió. Ella misma nos podrá hablar después de aquellos recuerdos de la infancia que anunciaban ya una auténtica vocación hacia la poesía. Su libro Desde el silencio es el libro culminante de su vida, porque en esta obra se adivina el alma del poeta
que se orienta hacia el misterio, como nos decía Antonio Machado. Y antes de empezar a leerlo, si me lo permites, por favor, María, gracias. Antes de empezar a leerlo, ya nos sorprende la cuidadísima edición y la delicada edición, que es también obra de la propia autora. Es una joya de edición que sería muy apreciada por cualquier bibliófilo. La portada, la cubierta del libro, el papel, el estilo de la letra. La portada, digamos que es azul, en un marco blanco, como si fuera una ventana abierta al misterio de la luna grande, en una noche azul y clara. Y esta fotografía de la portada es una de las fotografías que también hay en el libro, que son fundamentalmente de Marian. Desde luego es una obra de arte en cuanto a la edición. Un libro que podríamos decir que es un milagro, como los libros que se escriben desde la verdad del autor, que en verdad no los escribe el autor, sino que se escriben en él, como diría la estética originaria de Santiago Pérez Gago. Los poemas de Marian suenan con la gravedad del misterio, con una voz tan profunda y trascendente que parece eterna. Solo en los buenos poemas podremos escuchar, al leerlos, el sonido y el tono de esa voz universal que está más allá del propio autor, más allá del mundo. Es una voz que no se puede pronunciar, porque es esa voz quien nos pronuncia, como nos advierte el maestro Gago. Desde luego, la inteligencia artificial con el chat GPT, que todos seguramente que lo conoceréis ya, pues la inteligencia artificial jamás podrá escribirnos poemas en los que se escuche esta voz profunda que nos acerca al temblor de la poesía. Al leer los poemas de Marian, podremos escuchar esa voz que nos desvela el sonido incesante de lo eterno y que nace del silencio. El silencio es un misterio. En él, en el silencio, caben todas las palabras, incluidas, excluyéndose, según nos dice la estética originaria. Y desde aquí se puede entender la fascinación que siente Marian ante el papel en blanco, antes de empezar a escribir, cuando nos habla de la hermosura del papel inmaculado. ¿Qué será capaz de contener? En ese papel blanco caben todas las palabras, como en el silencio. Y luego la inspiración acude, y así nos llegará a confesar en otro poema: hay alguien, cuando escribo, que me toma la mano. En el silencio llega la inspiración, como un duende o como un ángel. Cuando se escucha la voz de la poesía, como así lo expresa Marian en estos versos. Entonces resucito, mana la voz, escondida, dormida, y emerges poesía. Tú. Ese tú es personal y trascendente. Y también encontramos en Marian de Vicente, como en muchos poemas y autores inspirados, la pasión por la palabra y la preocupación de llegar al verdadero nombre de las cosas. Era
una incesante aspiración de Santiago Pérez Gago a lo largo de toda su obra. Como también le ocurría a Juan Ramón Jiménez y a tantos otros buenos autores. Los poemas inspirados descubren la luz que hay al fondo de las palabras. Precisamente Marian tiene un capítulo de este libro titulado La luz en las palabras. Y para que la palabra sea verdad, tiene que nacer de dentro y nacer de nuevo para ser bautizada en el alma del poeta, como así nos lo confiesa Marian. Las palabras que no nacen de dentro no alcanzan a dar forma a aquello que no está. Aquello que no está no es la presencia en la ausencia. La presencia en la ausencia, que es la esencia de todas las cosas, como afirma la estética originaria. Para nombrar las cosas hay que vivirlas antes desde la verdad. Y así nos lo confiesa en estos versos. Pero nada es poesía si no tiembla detrás de lo nombrado la verdad. El azul es el color favorito de Marian, de Vicente, y en esto coincide también con Santiago Pérez Gago. No olvidemos que la foto de la portada de este libro es azul. Es como dije antes, una ventana con un marco blanco para contemplar el misterio de la luna grande. ¿Cuál sería mi sorpresa al observar y contemplar la edición del libro? Cuando le di la vuelta me encontré editorial azul, lo que faltaba. La estética originaria nos habla de la virginidad azul del autor, que consiste en dar a luz en pureza como lo hace el poeta. También Marian, el azul para ella es la luz originaria, y en uno de sus versos nos llega a confesar: el azul, esa luz que me habita, que me invade. Marian parece sentirse admirada por el simbolismo de la ventana, las ventanas que nos permiten contemplar la vida hacia adentro y hacia afuera. Hacia dentro de la ventana vive el hogar encendido, íntimo y sereno, que nos calienta y nos acoge, y nos arropa en armonía. Y así nos va a decir en otro poema: como llegar a casa y encontrar el sosiego, mas también el latido de lo íntimo y cierto, reconocer olores, respirar más despacio, cerrar los ojos, escuchar el silencio y sentir la acogida invisible, la llama, dentro, dentro. Amanecerá tu luz y se abrirán de nuevo las ventanas. La ventana es una metáfora de la vida interior y expresa la necesidad de vivir el mundo hacia adentro, como los ojos que se cierran para soñar. Y así nos lo confirma en estos versos. Pero no más deseo, sino que llegues tú y me cierres los ojos para vivirlo todo desde dentro. Esto es sed de contemplación. Es el trance que va de mirar a ser admirados, a ser entusiasmados.
es obra de gracia. No lo haces tú, se hace en ti. Los poemas de María de Vicente nos abren las ventanas para contemplar el mundo desde el interior, que es donde habita la verdad, como decía San Agustín. Nos invitan al silencio y a la oración, y a vivir en la esperanza de la luz originaria que nos devuelve a la claridad del primer día. Muchas gracias, Marian, por aceptar nuestra invitación, por aceptarla de verdad, porque es una obra de arte. Madre mía, no salgo corriendo porque no puedo, pero... Ya. Vamos a ver si tenemos un poquito más de luz, porque me va a hacer falta. A ver, ¿cómo era esto? Bueno, ahora te doy las gracias, pero vamos a empezar dando las gracias, que es como empezamos siempre estas cosas, pero yo de verdad lo digo, a mí es una de las claves que he encontrado en mi vida, que más bienes me reportan, que es el agradecimiento. Así que lo voy a hacer de corazón. Agradezco a todos los que están aquí, por supuesto a las personas que conozco, que están hasta mis padres, hay amigos, hay compañeros, y hay gente que viene pues todos los meses, ¿no?, a escuchar una conferencia, y hay gente que no conozco, pero gracias igualmente, ¿no?, porque, bueno, pues es sábado, y todos sabemos que hay otras cosas que nos tientan más que venir a escuchar hablar de poesía y de mística, nada menos. Ahora hablaré un poco de eso. No sé si se me oye. Sí, ¿Se me oye? Perfectamente. Vale. Muchísimas gracias pues a este espacio, y bueno, a Santiago Pérez Gago, que es el responsable de que estemos aquí. Precisamente esta semana, creo que ha sido el miércoles, el día de María Auxiliadora, fue el cuarto aniversario. Quinto ya. Bueno, yo la verdad es que no conocía a Santiago Pérez Gago hasta hace muy poquito, hasta hace un año y pico, que conocí. 20. No, fue antes de la pandemia, lo que pasa es que luego, exacto, con una conferencia que hubo. No le conocía. Es verdad que he vivido también mucho tiempo fuera de Salamanca, pero bueno, perdonad mi ignorancia. Y bueno, es un espacio maravilloso. Yo todas las conferencias que he escuchado pues han sido estupendas, conferencias dadas por filósofos, teólogos, artistas, bueno, una maravilla. Así que se estarán ustedes, o vosotros os estáis preguntando, ¿qué hace Marian aquí? Bueno, y yo también, y tengo que reconocer que he estado muy asustada, pero veréis, estoy muy agradecida, Mariate. Es impresionante lo que has hecho, porque vamos, sacas de donde no hay, y tienes un bien hacer y una inteligencia y una sensibilidad extraordinarias. Así que muchísimas gracias. Pero por lo que tengo que agradecerle a Mariate, fijaos qué bonito. Yo vine, eso fue antes de la pandemia, vine a una conferencia. Me parece que también era de poesía, y si hay algo de poesía yo no me lo pierdo, porque si hay algo que amo de fuera de lo que son la familia, los amigos, es la poesía, y bueno, y Dios, por supuesto, es la poesía. Entonces cuando hay algo, pues voy corriendo. Y ella no me conocía de nada, y bueno, pues después de la charla, de la conferencia, ellos son muy generosos y nos sirvieron un vinito y estuvimos charlando, y bueno, pues no sé si salió el tema de que a mí me gustaba la poesía, me gustaba escribir. Bueno, ella me buscó por ahí, porque yo no le dije nada, y encontró unos poemas. Y ni corta ni perezosa se puso en contacto conmigo y me dijo: Marian, tienes que venir aquí. Tus poemas, esto es mística. Bueno, me eché a reír. Y bueno, pero después hemos charlado mucho, y pero quiero decir que una persona que no te conoce, que encuentra algo, que le llega algo y que apuesta, o sea, se arriesga, que es muy osada, porque claro, tampoco me conoce tanto, o sea, conoce lo que ha leído aquí, pero claro, bueno,
pues gracias por esa confianza y gracias a todos los que hacéis que este espacio sea posible, en memoria de Santiago Pérez Bravo, que bueno, yo creo que todos los que estáis aquí no sabéis quién es, y era poeta también, filósofo, teólogo, vuestro maestro. Y bueno, pues hay un grupo de discípulos que bueno, pues se encargan de que esto siga aquí, de que sus libros estén aquí, de que se puedan consultar sus libros, de que este espacio se pueda utilizar, está abierto a todo el mundo, de preparar estas maravillosas conferencias hasta ahora, una vez al mes aquí, así que muchísimas gracias. Y bueno, yo, claro, me podría poner a dar gracias, pues mis padres están ahí, ¿cómo no voy a empezar? Dándole las gracias, porque ellos se sembrarían esa semillita, ¿no? que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Desde pequeña, pues simplemente, yo, hombre, sí tuve suerte porque había libros en casa, ¿no? Y desde luego quiero decir que probablemente el primer contacto que yo tuve sería la Biblia, cuando me llevaban a la iglesia, ¿no? La Biblia es un tesoro, está lleno de poesía, lo recorre la poesía, ya no solo con los salmos, ¿no? Intentando hablar un poco de las fuentes. Después yo creo que la poesía tiene mucho que ver también con la música. Y yo de niña tuve la suerte, tengo un padre que me cantaba mucho en casa. Y yo creo que ese ritmo que necesitas, ¿no? Para coger... bueno, para, sí, irte enamorando, ¿no? del ritmo, de la música, pues yo creo que por ahí vino un poco también. Creo que mi abuelo, que no conocí, el padre de mi padre, que era maestro, cantaba también, tocaba la bandurria. Bueno, pues ahí hay algo, ¿no? Porque yo creo que la poesía tiene también mucho que ver con la música. Y después, pues yo creo que tuve mucha suerte en el colegio. Susana, a lo mejor no estás de acuerdo, pero tuvimos una profesora que le gustaba mucho la literatura y tuvimos mucha suerte en aquel colegio público Francisco de Vitoria, que tuvimos un libro que se llamaba Senda, en 7º y 8º, ¿os acordáis de Senda? Que es lo más maravilloso que he visto yo para unos niños o preadolescentes, como éramos nosotros, que recogía textos de todas las tradiciones, de todas las culturas y de todos los tiempos, que nos abrieron a otras lecturas. Yo estoy enormemente agradecida. Luego tuve la suerte en el Lucía de Medrano, en el instituto, de tener un profesor en el bachillerato que era poeta, Juan Ruiz Peña, y que fue la primera persona que leyó mis poemas y bueno, y que me dio un enorme aliento para que no dejara nunca de escribir. Bueno, pues os podéis imaginar lo que yo escribía cuando era pequeña, lo que escribí cuando era adolescente, pues bueno, todo eso está en la basura, pero lo bonito es que seguí escribiendo. A pesar de que, bueno, pues no seguí mi vocación, porque mi vocación era ser escritora y mi vocación era la poesía. Pero claro, no podía vivir de eso, evidentemente. Entonces, y además para hacer lo que yo quería me tenía que ir de Salamanca, y fijaros, qué horror, 6 hermanos, irme de Salamanca, tenía una universidad aquí maravillosa, y bueno, pues tuve la suerte de hacer filología. Hice primero filología germánicas con inglés y luego románicas con italiano. Y eso me abrió también a otras culturas, a otras lenguas. ¿Por qué estoy hablando tanto de mí? No quería hablar de mí. Pero quería agradecer, ¿no? Todo, o sea, ¿por qué he llegado hasta aquí? Ahí hay un pozo, ¿no? Y por ejemplo, tengo que agradecer cuando yo me enamoré de niña de la poesía de Juan Ramón Jiménez, también de Rosalía de Castro, pero sobre todo Juan Ramón Jiménez. Y es que esas deudas están ahí, Y bueno, después, vamos a ver. Yo era una niña que vivía en una casa llena de gente. Éramos muchos hermanos, en mi casa había un despacho, allí, bueno, había mucho ruido siempre. Y yo necesitaba, desde pequeña, necesitaba el silencio. Necesitaba de vez en cuando, me encantaba estar con mis hermanos, me encantaba la gente, me encantaba que hubiera jaleo en casa. He tenido una infancia feliz, no voy a decir, pero necesitaba aislarme de vez en cuando y buscar un sitio donde hubiera silencio.
Y bueno, cuando era pequeña es donde había luz, que era en la hora de la siesta en la cocina. Entonces era lo único, todo era la hora de la siesta. Era el único rato del día. Después, cuando fue un poco más mayor, encontré otro lugar que era el balcón. Y ese ya no me abandonó nunca. He ido de balcón en balcón. Y bueno, ahí empecé a escribir, ¿no? Era muy niña y ahí empecé a escribir. Pero también lo que quiero decir es que esa búsqueda de la poesía, yo no sé si la buscaba yo a ella o ella a mí, ha ido en paralelo con la otra gran búsqueda de mi vida y la otra gran pasión de mi vida, que yo lo llamo Dios y que otros lo llamarán vida, o lo llamarán luz, o lo llamarán amor, o lo llamarán como quieran, energía. Yo lo llamo Dios, bueno, pues que he tenido, bueno, pues supongo que la fortuna de ser educada en una religión que respeto y que quiero, porque mi gran maestro sí que ha sido Jesús. O sea, para mí es mi gran maestro. He tenido muchos luego, porque he sido una buscadora desde pequeña. He buscado, no me he conformado. He leído libros de todas las tradiciones, de otros países, de otras culturas, de otras religiones, que me han ido confirmando en donde yo estaba, me han ido llevando, porque en el fondo la esencia es la misma en todas. Pero a mí la figura de Jesucristo pues me ha parecido siempre, pues no sé, lo más bonito a lo que uno se puede parecer en esta vida, ¿no? Lo muy difícil, pero lo más bonito, lo más hermoso. Entonces yo creo, ahora soy consciente, entonces no lo era, que esos dos caminos, que es el camino de la poesía y el camino de la vida espiritual, han ido a la par. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando ella me pidió, y sobre todo cuando me puso el título, yo lo que me entró fueron ganas de salir corriendo. O sea, dije, vamos a ver qué título tan pretencioso, por favor. Yo mística, pero por favor, ¿pero qué es esto? Bueno, pues estoy enormemente agradecida, porque como tú habías puesto el título y yo no te podía hacer nada más, dije, pues tengo que lidiar con ello. Y entonces gracias a eso, me ha llevado a una reflexión muy profunda, que yo ya sabía, pero que la he puesto en palabras. Por cierto, tenía un montón de cosas escritas y las he dejado en casa, porque he dicho, si me pongo a leer, no. Y entonces lo que salga, que salga. Y ya está. Quiero hablaros de la poesía porque es que es mi pasión, es que es mi pasión. Prefiero no hablar de mi poesía, sino hablar de la poesía en general. Entonces tú dices, desde el silencio místico de la poesía, y ahí hay tres palabras claves, ¿no? El silencio, la mística y la poesía. Sin silencio no hay palabra, y desde luego sin silencio interior no hay nada que merezca la pena. Sin silencio interior no hay arte verdadero. Si no nos acallamos antes y no escuchamos, fijaos, siempre se piensa que el poeta es el que mira, no, el poeta es el que escucha. El poeta se calla, hace silencio dentro y escucha, porque normalmente a veces llega algo que no es suyo. Desde luego hay siempre un verso, por lo menos, que no es nuestro, ¿no? Y luego ahí, bueno, ya ahí vas lidiando. Yo a veces he tenido la sensación de que no era yo la que escribía, pero bueno, sí que hay que trabajar los poemas, pero hay algo ahí, ¿no?, que viene, que te es dado. El poeta es el que escucha, es el que se para, es el que entra dentro, es el que contempla, pero desde dentro, el que atiende, que es otra manera de decir el que ama, porque cuando prestamos atención a algo, entramos en ello y nos hacemos uno con ello, y ahí entra la mística. ¿Qué es la mística? Claro, también hay que ir a la raíz de la palabra, ¿no?, a las etimologías. La mística enlaza con el misterio, con aquello a lo que podemos intuir, pero no llegamos. Sabemos que hay algo más.
hemos tenido todos ráfagas de niños o de más mayores, hemos tenido momentos, bien sea en contacto con la naturaleza, bien sea al enamorarnos, bien sea al tratar con los niños o con los ancianos o con las cosas, o con tu casa, o con la taza, o con cualquier cosa, porque la mística también está en lo cotidiano, en lo de cada día, en esta vena, en todo. Y todos hemos tenido alguna vez esas ráfagas, esos destellos de algo que no sabemos, de ese misterio que nos envuelve y que probablemente nos habita y que nos acoge, pero que no sabemos nombrar, que no nos atrevemos a nombrar. Bueno, pues eso es lo que busca la poesía. Es ahí hacia donde tiene la poesía. Eso es de lo que trata la mística, ese hacernos uno con todos, con todo y con todos y con las cosas, entrar en el alma de las cosas y de las personas y de los rostros y de cada día y de cada instante. Eso es la mística, no es más. Y además, fijaos, la mística no tiene nada que ver con la religión. Yo siempre digo que, y lo siento en el alma, la poesía es mucho más que un género literario. La poesía es mucho más que la literatura. También está dentro la literatura, también es un género literario, pero es mucho más que eso. Y la poesía, de hecho, está en muchísimos artistas que no son poetas. En fotógrafos, en escultores, en artesanos, en pintores, por supuesto, en todas las personas que hacen algo con las manos, y me atrevería a decir, y con el corazón, ahí está la poesía. Pues la mística está en todas las culturas, en todas las religiones, y hay muchos místicos que ni siquiera nunca han sido religiosos, pero que han intuido, que han llegado a esa conexión con ese más allá, con eso que intuimos pero que no podemos ver, sino con los ojos del alma, con eso que a veces algunos poetas nos ayudan a ver, que los místicos nos ayudan a ver también. Y bueno, por eso tiene ese valor, ¿no? Y bueno, en ese sentido tiene lo mismo, ¿no? La mística va más allá de la religión, la poesía va más allá de la literatura. Ese es mi convencimiento. Habrá gente que no piense lo mismo. Y habrá gente que le suene todo esto a cánticos celestiales, pero yo hablo desde la experiencia, hablo desde lo que vivo cada día. A mí la poesía me ha dado tanto, iba a decir todo, no. Mis padres, Dios, mi hijo, todos mis amigos, los otros poetas a los que leo, algunos están aquí, están unas poetas maravillosas aquí, a las que quiero muchísimo y que les agradezco que estén aquí y que espero que estén comulgando, ¿no?, con lo que estoy diciendo. Estoy segura de que sí. Asunción, no sé dónde estás. Y bueno, y Elena, y bueno, y Carmen, y bueno, y Nuria. Es que hay muchas poetas aquí, hay muchas poetas. Ella también es poeta, aunque no lo crea, aunque no lo sepa. Y la poesía no está solo en los poetas, la poesía es de todos, está en todo, está en todo. Y solo necesitamos prestar atención, o callarnos un poco, o escuchar un poco. Yo es verdad que, bueno, pues con esa búsqueda que he tenido, pues he hecho muchos retiros, he hecho ejercicios de contemplación, he tenido mucha suerte, he conocido a Javier Meloni, que pues, si no le conocéis, acercaos a él, es un místico, probablemente el mayor místico que tengamos en España en este momento. Es un hombre de mi edad, es un jesuita que vive en Manresa y que hace ejercicios de contemplación, y allí va gente creyente, no creyente, de otras, es maravilloso. Y es un jesuita, y sigue siendo jesuita, quiero decir que, pero va mucho más allá, está en todo el tema de la interreligio, sí, del encuentro interreligioso. He conocido a Pablo Dors, he meditado con él, bueno, he tenido mucha suerte, he conocido a algunas filósofas, seguro conocéis, a Mónica Caballé. He tenido la suerte de irme encontrando en mi vida gente maravillosa,
como María Eugenia, que está ahí, María Eugenia, y bueno, pues y cantidad todo han sido regalos, todo han sido regalos. Bueno, yo no sé, yo quería hablar de muchas cosas, pero quería hablar un poco de la poesía. Quería hablar para que entendierais el título, porque me da un poco de vergüenza, ¿eh? Y bueno, espero haberme explicado un poquito solo. Bueno, tú querías que leyera algunos poemas de aquí. El título Desde el silencio no viene de donde viene, desde luego, pero también viene porque este libro se publicó hace 10 años, ahora exactamente, sí, unos 10 años, y yo llevaba escribiendo décadas, pero no había publicado nada al principio, bueno, pues esto es para mí, por pudor, y yo un momento estaba muy harta de la gente que decía, es que la poesía, qué horror, es que no hay que la entienda, es que qué difícil, es que qué rollo, es que... Y yo dije, pues yo tengo por ahí un montón de poemas muy sencillos, muy básicos, muy... Y entonces recogí todo aquello que me parecía más esencial, más sencillo, más transparente, más que le podía llegar a todo el mundo y lo que era de años anteriores y lo metí en este libro. Entonces también tenía el sentido ese de después de haber estado callada, ahora quiero llegar a alguien, ¿no? Quiero compartir esto, ¿vale? Ese es... Y bueno, cuando tú me dijiste esto, tienes que leer el libro y tal, yo no había vuelto a tocar el libro. O sea, yo no lo había vuelto a leer. En aquel momento sí, hice varios recitales, lo presenté en varios sitios, pero luego ya después de 2015 se acabó y yo no volví. Esto me ha hecho volver, pero he vuelto encantada, que no pasa nada, estupendamente. Entonces lo que voy a hacer es... El libro consta de 5 partes y un epílogo. Entonces, cada una va introducida por una poética. Yo no sé si será mucho que lea la poética. La poética, bueno, intentaré hacerlo rápido. Y luego, sí que voy a leer todos los poemillas, digo poemillas porque son muy breves, de la primera parte, Desde el silencio, que es el que da título al libro, porque es que en realidad me da cuenta que claro, son breves poemas, pero es que es un solo poema. Pero bueno, luego de las otras partes, para no cansaros mucho, escogeré alguno y ya está, alguno pequeñito. Este libro iba introducido por unas palabras, por unos versos de Claudio Rodríguez, del libro El Zamorano, Donde la ebriedad, que os los leo, porque tiene un poco que ver con lo que yo quería hacer. Siempre la claridad, perdón, que estoy leyendo a Claudio Rodríguez. Siempre la claridad viene del cielo, es un don, no se halla entre las cosas, sino muy por encima, y las ocupa, haciendo de ella vida, de ello vida y labor propias. Y decía también Claudio Rodríguez, como si nunca hubiera sido mía, dad al aire mi voz, y que en el aire sea de todos, y la sepan todos, igual que una mañana o una tarde. Desde el silencio, leo rápidamente la pequeña nota de poética. Hay una íntima conexión entre poesía y silencio. La poesía, si bien adquiere forma con la palabra, está preñada de silencios, de misterio, de lo que no se dice, de lo que solo puede intuirse, de lo inefable. Este baile de palabras y silencios da un ritmo al poema, le otorga melodía y sentido al mismo tiempo. Esta poesía surge de un silencio contemplativo que abre un espacio nuevo a los sentidos, un silencio que aúna, que une y reconforta, y donde germina la palabra, donde crece una voz que ha de ser compartida. Es entonces cuando emerge la poesía, cuando emprende vuelo. Tú vienes del silencio y por eso te persigue mi voz. Fue primero el silencio, el arrullo, el susurro, el silencio quebrado se hizo luego, nana, canto, oración, nos salvó la palabra.
A veces hay silencios baldíos y vacíos, pero hay también hondos silencios que incuban voces nuevas, nueva vida. Hay silencios fructíferos y plenos, ausencia de palabras que no acallan las voces interiores, que son como una espera necesaria para que brote todo lo sembrado cuando llegue la hora. Ausencia de palabras. Hay mucho ruido fuera. La soledad se llena de quehaceres rutinarios y sordos. La vida alrededor, bullicio ajeno, canciones repetidas, viejos secos y un silencio muy hondo dentro. Pero a veces la calma, la quietud, el silencio, el reposo, recogernos por dentro y al calor de la casa detenernos, sin reloj, sin horarios, sin premura ni apremios, fuera planes y citas, fuera agendas y listas, y el ritmo lento, lento, y mirarnos tranquilos para vernos. Restaurarnos. Dentro espera el silencio, aquello que sentimos cuando todo era nuevo. A veces todo calla, cruje la vida fuera, se desconchan sin ruido los muros interiores, bulle ignoto el silencio y se nos quiebra el alma. Todo calla. Nos basta un pedazo de cielo, una ventana abierta, un árbol a lo lejos. Los muros se hacen marco y dentro tu mirada para albergar los sueños. Cuadro, espejo, reflejo, los silentes latidos del alma enamorada. Es la hora del silencio. Tu voz se parece a mi voz. Desde el silencio, una voz que no es mía llega y me prende y seduce a mi voz, me invita a compartirla. Desde el silencio llegas, me deslumbras, me turbas y abres mis manos a la vida, más callada y más bella. La luz en las palabras. Cuando las palabras empiezan a volar, el poeta, como un niño, trata de apresarlas. Palabras que iluminan, que enamoran, que abren espacios, que rompen muros, que restauran, que llueven, que bendicen, que revelan, que sanan, que cantan, que rompen los límites del espacio y el tiempo, que se abren a otros, que florecen y nos devuelven lo perdido, nos otorgan alas. Bueno, voy a ir un poco más rápido. Parece todo quieto. Y llegas tú, y todo en movimiento. Se despliegan las alas cuando llegan, sin ruido, las palabras. Voy a parar un momentito, solo para explicar que, bueno, ahí hay unas fotos, es una selección de fotos, que en su momento cada una iba con un poema. No es el caso, pero da igual, ¿vale? Pero lo explico para que no porque no estoy leyendo los mismos poemas, entonces, bueno, están ahí un poco al tunto, pero bueno, no pasa nada. Y el que quiera que no mire y ya está, y que escuche.
Hay alguien cuando escribo que me toma la mano, que regala palabras e ilumina lo que estaba escondido, que revela y da vida a todo lo dormido. Hay alguien cuando escribo que me cura las manos y me devuelve todo lo perdido. Hay alguien cuando escribo que me muestra otras manos, otros ojos y oídos, que así puedan las palabras volar, vibrar en otras almas, alcanzar un sentido. Llegas a mí sin ceremonias previas y te cuelas por todos mis sentidos. Y otra vez me descubres el mundo, revelas su belleza y me prestas tu voz, tus manos y me dejas el anhelo vibrando, haciéndose corpóreo en el canto. Poesía desnuda, la poda necesaria, que puedan luego florecer las palabras cuando acabe el invierno tras noche larga, oscura. Cuando falta la voz de la alegría, poesía, tú te alzas para cantar la vida, para nombrar la ausencia, para intentar que se abra la esperanza en la contemplación de la belleza. Si me despojo de casi todo, si desnudo mi corazón, mis manos, y me quedo tan solo con el papel, el lápiz y el azul, esa luz que me habita, que me invade, entonces resucito, mana la voz dormida y emerges, poesía, tú. Interior con ventanas. Si veis lo que hay es eso, hay un recorrido, ¿no? Desde lo más interior, desde el silencio interior, se va abriendo la palabra. Interior con ventanas, ya voy abriendo ventanas, después viene la ciudad y la casa, naturaleza viva, se va abriendo y después termina hacia el silencio. Pues estamos aquí. Cuando ha llegado la luz de la poesía, es como si se abrieran nuevas ventanas para redescubrir el mundo exterior desde dentro. El viaje hacia adentro renueva los sentidos, invita a recrear el mundo, indaga en la emoción, revela, abre ventanas, nos da luz, nos libera y nos sana. La poesía es así como una casa con ventanas y es también el misterio de las estancias encendidas que vemos desde fuera. Es el anhelo de traspasar en vuelo las ventanas. Amanecerá tu luz y se abrirán de nuevo las ventanas. Todo por explorar detrás de las ventanas, todo dispuesto, abierto a los sentidos. Todo llama, seduce, nos convoca a la apertura, al descubrimiento. Pero mi sueño sigue intacto ahí, del otro lado en los cristales, donde todo lo siento con los ojos, pero no más deseo, sino que llegues tú y me cierres los ojos para vivirlo todo desde dentro. Cuando te vayas, me quedaré contigo y sin ventanas. Esto lo escribí, este pequeño haiku lo escribí hace muchísimos años. Y a veces la poesía es profética. A veces, desgraciadamente, también es profética. Bueno, la ciudad y la casa. Volvemos siempre al origen, a nuestras raíces. A veces somos más conscientes de los lugares, también de las personas, al alejarnos. Vemos con otra luz, con otra perspectiva.
y podemos así recuperar lo dormido y perdido, lo añorado, lo amado, y vuelve la alegría. La ciudad y la casa son también luz y calor, llama, que uno puede guardar dentro para poder habitarlas en la distancia. Es bueno distanciarse de lo que más queremos para volver a verlo todo nuevo. Sé dónde estoy. Me despierta un tañido de campanas. Hay un ritmo interior que las persigue, donde ellas se hacen eco. ¿Desde cuándo mi voz las acompaña? Bueno, hay algunos poemas dedicados a Salamanca, pero voy a dejarlos. Busco la claridad, volver a casa, a la autenticidad de las cosas amadas, a la soledad, a la escasez, a las raíces de todas las heridas. Volver, recuperar la desnudez perdida. Tu alegría es dorada y compasiva. En ella acoges, peregrinas, las vidas. Nuestra Salamanca. Después de compartir el pan y el vino, la claridad de entonces, hoy tiniebla, como una ciudad deshabitada, el alma en soledad. Naturaleza viva. Aquí aparecen las estaciones, los diferentes humores, los ciclos de la naturaleza en consonancia siempre con los de nuestra vida. Todo está siempre cambiando, renovándose y muriendo a la vez. Somos uno con la naturaleza y podemos comprendernos a través de sus cambios o sentirnos plenamente vivos en contacto con ella. Como octubre resistiéndose al incipiente otoño, aferrada a la luz del día que declina, yo me resisto a la ausencia de luz y de alegría. Bueno, voy a leer pocos porque... Desde enero percibo esta luz de los últimos días del invierno, este aroma a naranjo y jazmín, el trino nuevo de los seres alados, aves, niños, poetas, el sabor de los frutos de la nueva estación y el recuerdo del tacto de la primera vez de tu mano en mi mano. Un silencio que cura. Hay brotes nuevos en el balcón de al lado. Otra vez, brotes nuevos en el azul, la luz cálida de oro y tú. El bosque habita dentro de mí. Puedo atravesar el campo grande de la ciudad y verlo. Mirar un solo árbol, contemplar una hoja sola sobre el asfalto y verlo. Cerrar los ojos, mirar dentro y verlo. El bosque habita también dentro de ti. El pie descalzo sobre la madera, sobre la tierra, sobre la arena, sobre la hierba o entre tus aguas, y el cuerpo resucita y el corazón recuerda la vida cuando amaba. Este lo voy a leer porque me hizo mucha ilusión. Una alumna mía, él se lo tatuó en su cuerpo, una alumna muy querida. Voy a quitarme el reloj y las sandalias.
voy a quedarme en el limbo de la vida, solo con alas. Si llegas tú, como lluvia de abril, oro de mayo y júbilo de junio, el árbol se renueva y florecen las ramas y dan fruto. Y este va a leer la primera parte. La alegría es el don de los que aman, de los pequeños dioses que no saben de su obra callada. Cuando falte alegría, tal vez pueda salvarnos la belleza. Y llegamos al epílogo, hacia el silencio, una vuelta al silencio, a la fuente necesaria para volver a mirar dentro, para poder comprender, para aprender a despedirnos, para encontrar de nuevo la propia voz. Una corriente subterránea de amor sobre el silencio. Bueno, el libro acababa con un agradecimiento, que, bueno, aunque luego voy a seguir un poquito, pero el libro acaba aquí, dice: gracias. Es la palabra que nos salva de no apreciar los días, de perderlos cuando parece que no nos pasa nada. Bueno, esto es una rapidita. Bueno, pues... esto, claro, esto está escrito hace muchos años. Yo en estos años he seguido escribiendo y bueno, cada vez me acerco más a eso que os he contado antes, ¿no? Cada vez hay una voz ahí que digo, Dios mío, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene? Bueno, pero había recogido, porque yo lo que quería hacer era no hablar de mí, ni hablar de mi poesía, y entonces he estado ahí indagando, ¿no?, en personas que han hablado también del silencio, de la mística, del misterio, de la búsqueda que tenemos todos de la verdad, de la bondad, de la belleza. Y entonces, pues no sé muy bien si leeros las citas, si leeros algunos poemas de los nuevos, yo no sé qué os puede apetecer más, porque no sé si os he cansado ya mucho. ¿Qué hora es? ¿Las 9 ya? Oh, bueno, pues voy a elegir... Madre mía, madre mía. Bueno, os voy a leer algo más reciente, porque como has hablado de lo de la niña, y esto está escrito en este enero, pues esto os lo voy a leer. Que es una poética en realidad, ¿no? O una explicación de lo que os he dicho antes. Cuando niña, ya en medio de los ruidos, buscaba yo el silencio. ¿Para qué? Para poder escuchar, para que me escucharan. En el silencio había paz y también sensación de acogida. ¿Y quién al otro lado abría, me ofrecía sus oídos, sus manos? ¿Quién me envolvía con música silente, con arrullos de calma? ¿Quién me veía? ¿Quién me daba la luz y la palabra? Y este es otro, pero tiene que ver. Desde niña buscaba yo la luz, esa luz que posaba su pátina amarilla sobre el blanco azulejo en las primeras horas de la tarde en la cocina. Todo callaba, solo se oía la luz. Luego en las noches la seguía buscando entre las sombras, se hacía así misteriosa y aún más seductora. En la noche se abrían resquicios que me hablaban de otras vidas, ventanas que me llevaban siempre más allá. Descender y encender las tinieblas, escuchar y captar las ausencias, las ocultas presencias, ahondar y oír la luz, esperar, no volver la vista atrás, seguir caminando, desposeídos ya de un don que se hace entrega.
desde tu hueco en mí partir para encontrarte. ¿Dónde mi hueco en ti? Abismal atalaya, insondable oquedad que no separa, aunque parezca la lejanía infinita, distancia inabarcable, un sagrado montanar desde el que fluye entre las sombras, en la profunda noche, la luz en el silencio, la palabra. Tú me dices cuando para. Cuando tú me digas. La poesía es eterna. Se hace la luz cuando cierro los ojos. Me sumerjo en ese espacio, sin límites, sin tiempo, donde me esperas tú. Rescatar la belleza y seguir caminando hacia la luz, contra todo desánimo y tristeza, contra todo escombro y desperdicio, contra muros, alambradas y rejas, abrir espacios y seguir caminando hacia la luz, rescatar la belleza. Si todo sigue vivo y no estás, si puedo gozar de la belleza y tú no estás, si la luz, si las nubes y el viento, si árboles y flores, animales y objetos hablan entre nosotros, intérpretes, cantores del silencio, de las voces sin cuerpo, si te llamo y me llamas, y es un clamor la luz, si mi vida te guarda, ¿dónde estás? Si te atreves a poblar tu soledad, si bebes de tu fuente escondida, si despliegas los recursos que guardas y afrontas el silencio y caminas libre por tu desierto, puedes oír la voz que te cobija. En 1 metro cuadrado cabe toda la vida. Inmóvil, en silencio, con los ojos cerrados, se abre un espacio y se hace la luz. Todo presente. Llegan imágenes, palabras, sensaciones, escenas, rostros, nombres, donde no hay ya anhelo ni nostalgia. Todo ahora, aquí, saboreado como si fuera nuevo. Cabe toda la vida en un instante pleno. Los vencejos se alzaban todos juntos al final de la tarde, ascendían sin miedo, eran un solo cuerpo, un cuerpo solo que serpenteaba al viento, que crecía, decrecía, sinuoso, atrayente, al unísono un canto, gratitud, despedida. Se alzaban todos juntos y luego descendían, y éramos nosotros también un solo cuerpo, una sola mirada al contemplarlos. Bueno, esto es un juego con, no se ve, pero bueno, me gusta mucho jugar con la forma de lo que escribo. Voy a leer este porque se despiden las aves, ¿no?, al final del día. Y digo yo, ni siquiera sabemos despedirnos, como lo hacen las aves al acabar el día. Cada ocaso y cada amanecida es un nuevo milagro, pero aún nos creemos inmortales y ahorramos para cuándo la atención, la ternura que podrían transformar cada instante. Este lo escribí en el monasterio de las Batuecas y le tengo mucho cariño por eso. En la quietud, no sé si ¿habéis visto el documental Libres? Porque si alguien no lo ha visto, os lo recomiendo vivamente.
Pues ahí sale el monasterio de las Batuecas, hay un fraile, amigo, que da un testimonio maravilloso. En la quietud, el sutil movimiento de tu latir me mece, el rumor de la fuente, los cantos de las aves y el silencio me acuna. Renazco, me dejo hacer, reposo en la acogida y me pongo en tus manos. Con total confianza ya me entrego y rebrotan la paz y la alegría. Bueno, ya es mucho, ¿no? Si es que, bueno, es que no sé. Ser, todo lo demás sobra, solo atesora reservas de quietud, arcas de calma, que llegará la noche de nuevo y sus moradas de sombra y de quebranto. En tu interior custodia la luz que te fue dada. Pueda brillar su llama en nuestros cirios, cuando llegue el momento de negarla. Tenía una serie que era una poética de la escucha, pero yo es que no me quiero poner pesada. No me quiero poner pesada. Decía antes que la mística también puede estar en lo cotidiano y en lo pequeño y en lo casero y me acordaba que en febrero, un día que compartí con la familia, estaba con mi hijo, que es muy raro pillarle, a ver si lo encuentro, a ver dónde. Escribí un poema, pues nada, de lo que estaba viendo allí pues entre la familia, y quiero decir que tampoco estaba, pues estaba en la casa con sus cosas, la gente pasando, o sea, tampoco hace falta estar solo una en sí misma, pues yo muchas veces escribo, voy por la calle y me tengo que parar con cosas, con cuaderno, corriendo, donde sea, mientras estoy esperando al dentista o en cualquier sitio, Pero bueno, esto fue, como están aquí mis padres, aunque no está mi hijo, pero esto lo escribí más o menos cuando Javier hizo los 27 años, este febrero, y ya veréis qué simpleza, qué simpleza. Miro a mi padre que mira el fuego. Solo se oye el viento, el crepitar de los leños y los pasos lentos de mi madre. Regresa de la siesta. El ordenador sobre el regazo de mi hijo, el móvil en sus manos. Se está haciendo de noche, pero hay luz. Son las 7, mediados de febrero. Me siento afortunada, aunque me faltas. Veo danzar las ramas de los pinos y las llamas. Seguimos en silencio. Fuera el ciprés que planté para ti sigue creciendo. Escribo. ¿Qué querría conservar de este instante? Pues lo sé pasajero, la consciencia de que ahora estamos juntos, de que siembro futuro con palabras, la certeza de que estaréis conmigo, en mí, aunque no estéis. Y bueno, es que me he vuelto loca estos días, no sabía qué hacer. Bueno, como no está mi hijo, pero en parte lo escribí pensando en él, pero también lo escribí pensando en todo lo femenino que hay en este mundo, en que toda la naturaleza es redondo, es circular, en que nos hemos empeñado a hacerlo todo con líneas y cuadrado, y estaba pensando en todo eso, estaba pensando en el regazo, ¿no? Que a veces pienso que estamos nosotros todos dentro de un regazo que nos envuelve, que nos arropa, y bueno, y todo lo que tiene que ver con la divinidad también tiene que ver con eso, con esa circunferencia, con eso. Donde el junco se curva, donde asciende y desciende el camino, donde tus manos, tus labios y tu cuerpo se curvan,
donde todo se ondula, donde el aire hace ondear aguas y hojas, donde se gesta la nueva vida, donde libas el néctar, donde el regazo, donde la tierra, donde su boca, donde tu pecho, donde la madre, donde la vida, donde todo es redondo, donde todo es perfecto. Y os voy a dedicar a todos y cada uno este poema que en realidad no sé si me lo escribí a mí cuando estaba todavía trabajando, que me acabo de jubilar, y yo decía, Marian, tranquila, que ya tendrás tiempo de escribir y ya tendrás tiempo de hacer todo eso que querías hacer, ¿eh? Pues has dedicado tu vida a enseñar, pues ya está, pues ya te tocará, ya te llegará. Y entonces era como para darme ánimos, ¿no? Pero luego se lo regalé a un amigo y, o sea, es lo que os deseo a todos. Como si el día no acabara al declinar la tarde y llegara la noche con promesas de otro tiempo sin prisas. Como si ya pudieras vivir sin el reloj y se abriera un espacio regalado. Como si un Dios con sus manos de madre se acercara hasta el borde del lecho y te sanara con voz acariciante, con milagroso tacto. Como si no existiera más apremio que ir abriendo un cauce a las palabras nuevas, a los viejos anhelos, y la vida pudiera columpiarse, danzar, mecerse, ser en el silencio, como una nana acunando, borrando la sombra de un desvelo. Así, este tiempo sin prisas, sin temores, sin tiempo, este tiempo que quiero para ti. Mira, tenía un montón de citas porque yo quería hablar de otros autores, pero claro, no había tiempo para todo. Aquí tenemos algunas poetas que he mencionado antes que están ahí, pero yo quiero daros algunos nombres y una reflexión final. Siempre me llamó mucho la atención la afirmación de Karl Rahner, el filósofo alemán, que el siglo pasado, hace unas décadas, dijo: el cristiano del futuro será místico o no será cristiano. Y la iglesia del futuro será... Perdona. Y Santiago Pérez Gago Es que dicen que esa frase... dice, la mística... No, es de Rahner. Que se la quitó... Bueno, si la robaría, pues... Bueno, yo, como no quiero robar, os digo de quién viene, o de dónde la he sacado yo. Pero es que Santiago Pérez Gago dice, la mística es el futuro, ¿no? Se refiere a... Y dice algo precioso. Santiago tenía muchas citas, pero dice una que me encanta. Dice, no se callan los monjes para no oír, se callan para escuchar. Que yo creo que es lo que nos falta, lo que más nos falta en esta sociedad. Claro, la mirada, la atención, la escucha. No nos escuchamos, no nos atendemos. Y bueno, tenía aquí alguna frase de Fray Luis de León, haciendo un alegato maravilloso de la poesía. Dice, sin duda la inspiró Dios en los ánimos de los hombres para elevarlos al cielo de donde procede, porque poesía no es sino comunicación del aliento divino, decía. Javier Meloni, si podéis leer el libro Sed de Ser, es maravilloso. Dice, hay que escuchar mucho antes de nombrar. Entonces el mundo se desvela. No hay palabra verdadera sin escucha. La palabra es el éxtasis del silencio, se nutre de él. Decía Pablo II, la palabra y el silencio son dos caras de la misma moneda. No hay palabra auténtica si no ha habido una escucha, un silencio profundo dentro. Solo deberíamos pronunciar aquellas palabras que puedan germinar en quien las escuche. Y bueno, lo de Juan Ramón Jiménez ya lo recordáis, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Bueno, esa la conocéis, pero
Quería mencionar también a nuestro poeta salmantino, Juan Antonio González Iglesias, que el otro día, hace poco, que le escuché hablar en la biblioteca, decía sobre la poesía. Yo siempre voy anotando todas estas perlas. Decía él: palabra que abra el corazón de los que aman. Y el poeta Archibald MacLeish decía: un poema no debería decir, sino ser. Simone Weil, la filósofa francesa, decía: la atención absoluta es una oración. La atención es la oración natural del ser humano. Yo os puedo decir que a mí me han salvado, he tenido momentos duros, muy difíciles en mi vida, como todo el mundo, y a mí me ha salvado la oración, la contemplación y la poesía. Y por supuesto Dios, que es lo mismo, es que es lo mismo, es que es lo mismo. Y decía Hugo Mujica, el poeta y sacerdote argentino: el poema al que anhelo, al que aspiro, es el que pueda leerse en voz alta sin que nada se oiga. Antonio Colinas: solo quisiera escribir mis palabras con silencios, escribir el poema sin palabras. Solo quisiera musitar el poema como plegaria de silencio en el silencio. Mary Oliver: porque claro, la poesía se nos regala a todos. Algunos, bueno, pues somos el cauce, ¿no? Pero quiero decir, igual que unos pintan, otros hacen pan, otros, pues el poeta está ahí. Y decía Mary Oliver: los poemas llegan listos para empezar. Los poetas son solo su vehículo. Vamos a ver, es lo que he creído yo siempre, porque lo he experimentado. Es decir, yo no tengo ningún mérito, ninguno, solo escuchar un poco y callarme un poco, algunas veces, cuando lo consigo, y nada más. Einstein: la forma más elevada de conocimiento es la mística. Y desde luego la poesía cuando es verdadera, y aquí hay muchas poetas verdaderas, y en Salamanca hay un montón, cuando es verdadera es una vía de conocimiento. Cuando tú la escribes es una vía de conocimiento propio, porque a la vez que estás escribiendo, estás entrando dentro de ti, se te está revelando algo dentro de ti, como cuando oras, ¿no? Pero también la poesía de los demás nos puede abrir a esa plegaria, ¿no? Sanarnos y elevarnos un poquito de lo que estamos ahora, en la jornada de reflexión esta tan bonita que tenemos. Bueno, y para los que empiezan a decir, algún novelista por ahí que hizo pinitos con la poesía, pero no, y entonces dice que ya la poesía, que no, eso no va a durar, que no va a morir. Decía Neruda: mi fe en todas las cosechas del futuro se afirma en el presente, y declaro, ya sabéis cómo era, que la poesía es indestructible. La poesía además es siempre un acto de paz. Y os voy a presentar rápidamente, porque quiero que los conozcáis, seguro que los conocéis, pero por si acaso no, a dos autores. Uno es Christian Bobin, murió en noviembre. Un escritor francés que se conoce poco en España, ya hay varios libros traducidos, pero hay muchos sin traducir todavía. Yo algunos he llegado a ellos por el inglés, por el italiano, los que no están traducidos, pero es que es maravilloso. Él escribe brevísimos textos en prosa, pero es poesía, es pura poesía, y es un pensamiento tan hondo, tan maravilloso. Yo quería traeros todo, pero he cogido 4 cositas. Fijaos lo que dice Christian Bobin: un gramo de luz pesa más que muchas toneladas de sombra. Y dice: algún día entenderemos que la poesía no era un género literario anticuado, sino un asunto vital, la última oportunidad de respirar en la solidez de lo real. Saber que estamos vivos es saberlo todo. Me pregunto qué le falta a la vida cuando la belleza la cruza durante un instante. Tal vez nada. Lo único que hay que encontrar en esta vida es el sí que definitivamente la ilumina. El sentido de la vida es la celebración de la vida.
Bueno, y a lo mejor me estoy pasando. El otro autor es Ben Oke, es un autor, bueno, vive en Inglaterra, pero de procedencia africana, y tiene un libro maravilloso que yo no sé si estará traducido, espero que sí. En inglés es Birds of Heaven, los pájaros del cielo. Todo arte es una plegaria para pedir fuerza espiritual. La creatividad es una forma de oración y la expresión de una profunda gratitud por estar vivo. Todo lo que vive contiene en sí el universo. Necesitamos más silencio en nuestras vidas, mayor quietud, mayor capacidad de asombro, de percibir el misterio de la vida. Necesitamos más amor, más silencio, más escucha, más entrega, el coraje de ir más allá de nosotros mismos. Y sigue, y sigue, y sigue. Una maravilla. Tenemos tanta gente maravillosa alrededor, ¿verdad? Gracias, amigos. Alguien de vosotros estará interesado seguramente en esta maravillosa exposición, María. Es que has dejado claro que es que la poesía es música, es mística, es contemplación, es oración, y en esta jornada de reflexión, como tú dices, pero más importante como ya hoy te celebramos que termina la Pascua, mañana... Eso es lo más importante, es que mañana viene el Espíritu Santo, de alguna manera, y tenemos que estar preparados. El alma, abrir nuestra alma, y nos has abierto el alma para ello. Si hay alguna persona, por favor, que pudiera compartir su impresión acerca de todas estas darme caña, palabras lo que sea, tan inspiradas de María. Bueno, es una poeta de muchísimos quilates. Pues que me lo diga esta niña, yo conocía, que somos compañeras, ella, profesora de literatura, maravillosa. Me has dejado Maravillosas. Sí, no. De muchos quilates. Algunos me recuerdan a Rosillo, que me gustan mucho. Ay, yo tenía citas de Lori Sánchez Rosillo, de Basilio Sánchez, Sí. de Asunción, pero es que no me da tiempo. Lo que tengo que hacer tengo que intentar sacar libros para que más libros, y ya está, acabó. Eso es lo que me toca ahora, se va a ser mi trabajo ahora, ya está, además de otros. Bueno, ¿alguna cosita? Padres, bien. Bueno, un poco largo, yo creo. María, yo creo que es la hora de cortar. Que papá, te lo he dicho clarísimo. Bueno, pero ahora celebramos, porque ahora vamos a tomar un vino. Ahora efectivamente vamos a tomar un vino, pero previamente, pues ya sabes cuál es el ritual. El ritual de que tenemos aquí una piedra con un símbolo. Hacemos entrega del símbolo de la fundación en piedra de Villamayor, que tenemos, ¿no? Y un pequeño certificado de recuerdo. Pues ahí empezaron, en Villamayor, ahí empezaron mis padres con un baile ahí. Pues Ana, muchas gracias. Bueno, y antes de acabar, pues ya os hemos pasado la siguiente conferencia que no estaba en el programa como final de cierre sobre Gaudí, si Gaudí es místico, si no lo es, nos lo vendrá a comentar un especialista, José Manuel Almuzara, que está en el proceso de beatificación de Gaudí, y será el día 10, el 10 de junio, igual a las 8 de la tarde, y os animamos a que podáis venir. Y bueno, antes de pasar al vino de costumbre que tenemos, las tapas, también nos gusta recordar que nos autofinanciamos de esa manera, y el que quiera pues hacer algún donativo, pues recoger algún libro, puede hacerlo, y
dejarnos alguna ayuda si queréis. Y por lo demás, muchas gracias. Ahora prepararemos aquí para tomar un vinito y un pincho, y creo que no se me olvida nada más. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, Marian ha traído unos libros del silencio, por si alguien está interesado en comprar el libro, lo tenemos aquí. Ah, fuera, mejor fuera.